Bienvenidos a un video más para... Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión tenemos a un Funko Pop de Chalice, que vendría a ser Guy abriendo ya las 8 puertas de la muerte. Y es una escena icónica en la pelea final con Uchiha Madara, que se convierte en el Jinchuriki del 10 colas. Así que sin más vamos a estar haciendo una comparativa de este Funko en su versión Glow con la versión regular para ver si es que brilla mucho, si brilla poco y si vale la pena comprarlo. No se olviden dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo el crecimiento del canal y nos motiva a seguir creando contenido. Y también al recuento de suscriptores, que poco a poco va creciendo gracias a su apoyo y a la confianza que le van dando al canal. Así que sin más, espero que les guste y disfruten del video. El día de hoy arrancamos, amigos, con un video muy interesante. Ya quería que me llegaran estos Funkos hace bastante tiempo, ya que tienen una versión exclusiva de Chalice. Chalice usualmente no decepciona con los Funkos Glow in the Dark, así que ojalá que esta no sea la ocasión. Vamos a empezar con el video de hoy, como es costumbre en el canal, con una escena icónica de todo el anime de Naruto Shippuden, que vendría a ser la pelea entre Guy y Uchiha Madara como modo sabio de los 6 caminos. Que sin más, vamos a arrancar con el video de hoy, como es costumbre, de izquierda a derecha. Empezamos el video de hoy, amigos, con esta versión regular de Guy. Tenemos aquí Naruto Shippuden Funko Pop 824, Might to Guy abriendo las 9 puertas, ¿no? Así es como se vería el Funko, muy bonito, muy interesante. Y esta vendría a ser la wave, amigos. Este vendría a ser un Funko exclusivo de esta línea, la última wave que ha salido de Naruto, que por cierto aún no le hago video a estos 4 personajes de acá. Ya los voy a hacer. Este vendría a ser Guy en su versión común, ¿no? O sea, sin abrir ninguna puerta. Y ya hay video en el canal de este personaje de acá, que vendría a ser Uchiha Madara en modo sabio de 6 caminos. Su versión regular y su exclusiva vendría a ser de GameStop, una versión Glow también. Lo cual es curioso porque hace pareja justo en esta representación de esta pelea icónica entre estos dos personajes. Como tercer lado tendríamos aquí Might to Guy, las 8 puertas del dolor, Funko Pop 824, y la carita del quinto lado vendría a ser esta. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro, amigos. Funko Pop totalmente nuevo, aún no lo he abierto, está totalmente sellado. A ver, vamos a sacar a Guy. Viene con 4 sellos de seguridad y particularmente el Funko está muy bonito, está lindo, me gusta el diseño, se ve muy bien, tiene muchísimos detalles, se puede ver acá todo de color rojo y esperemos que la versión Glow no defraude. La verdad que está muy bonito, me gustan mucho estos Funkos que vienen con esta base y que hace parecer como si tuvieran un diorama, pero está muy bonito en verdad. Se puede ver acá todo el cabello rojo, hace recordar a un personaje de Street Fighter y también tenía el pelo de color rojo este personaje, no recuerdo el nombre, vamos a ver si por ahí encuentro una imagen y lo pongo por algún lado en la pantalla, pero me hace recordar a un personaje de Street Fighter. Tiene todo, aquí el diseño igualito que la pelea, incluso hasta en la parte de los brazos se convierte en la bestia roja, ¿no? La mano para atrás, alucinante en verdad. Una escena memorable a lo largo de todo Naruto Shippuden, una de las mejores peleas que hay. Lo único malo es que acaba cojo, pero bueno, es una muy buena pelea. Voy a ponerlo ahora aquí a Guy en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle y vamos a hacer la comparativa. Y miren esta versión, que yo sé que futuramente, en un par de añitos, este va a ser un grial, ya que todos los Funkos exclusivos de Chalice siempre se valorizan muchísimo en el tiempo. La caja es igualita, Naruto Shippuden, Funko Pop 824, Glow in the Dark, acá Might to Guy abriendo las 8 puertas, pero lo curioso del sticker de Chalice es que tiene un código en la parte de acá, que no se repite con ningún otro Funko. Pueden compararlo con cualquier Funko que tengan de Chalice y verán que este código de aquí no se repite. No solamente eso, son 2 a 3 stickers en uno, que vendría a ser como un billete, por eso que se ve que brilla de color verdoso. Ese es el dato curioso de los stickers de Chalice, que no se pueden falsificar bajo ningún término, amigos. Ya tenemos en el segundo lado cómo vendría a ser el Funko, que ya lo hemos visto, la línea que vendría a ser totalmente igual. En el cuarto lado, de formato vertical, Funko Pop 824, y quinto lado tenemos la cara de Guy. Vamos a abrirlo y vamos a hacer la comparativa. A ver, vamos a sacar la cajita. Funko Pop totalmente nuevo. Ajá, sí hay diferencia en los colores, yo lo acabo de ver. Vamos a hacer la comparativa, que sí tiene diferencias. Tiene igual el blister,
con 4 sellitos en el tono de los colores para que tomen una decisión ustedes de cuál Funko comprar, si la versión normal, regular o la versión exclusiva de Chalice. Como pueden ver aquí, a simple vista, lo que resalta son las cejas, tiene una parte media blanca acá, que es la que va a brillar. Los ojos están ásperos, así que los ojos van a brillar. Las cejas, ligeramente el cabello se ve áspero, muy poco, no va a brillar mucho el cabello, pero de que va a brillar, va a brillar. Otra cosa que va a brillar, pues es la base, tiene un tono característico, ya que es glow, y eso hace referencia a que va a brillar la base y también la parte de acá de las manos, que ojalá que brille mucho, que está bien encendido. Esta es la comparativa, muy bonito en verdad el personaje, fuera de que es glow o no, está muy bonito el diseño que han hecho. Así que sin más, vamos a ponerlo con la linterna UV para ver cuánto está brillando y darle un puntaje. 1, 2. Y miren amigos, este vendría a ser Guy exclusivo de Chalice Glow in the Dark, que es un Funko que brilla a medias, o sea, brilla bien la parte de los brazos, la parte de la base, los ojos también, pero hay un problemita, que vendría a ser las cejas y el cabello. Eso es lo que se va a apagar muy rápido, no está durando lo que debería durar. La parte de la base y la parte de los brazos sí, normal, igual que los ojos, pero todo lo que es el cabello y las cejas pues no. Ahí se ve encendido, muy bonito, muy interesante. La parte de la base, los ojos, pero el cabello ven cómo se va apagando. Y bueno, ya se apagó, está totalmente oscuro. Lo realza la cámara porque le he subido el tema de los balances de blancos, pero si no fuera por eso ya no se vería nada, porque así en persona, como yo viéndolo fuera de la cámara, ya está totalmente apagado, ¿no? A la expectativa que hice Funko de lo que debería de brillar, pero no está brillando. Y como podemos ver, supuestamente brilla del mismo color o la misma intensidad lo que es la base, el cabello y las cejas, y también la parte de los brazos, pero no se está cumpliendo. Entonces, como no se está cumpliendo, vamos a darle un puntaje del 1 al 10. Sé que tendría 6 cabecitas de 10, ya que es un Funko caro, exclusivo de Chalice, y los Funkos que son de Chalice se valorizan mucho en el tiempo constantemente. Así que por ser un Funko exclusivo, que brilla bien la base, pero más no el cabello, pues eso hace referencia al puntaje que le estoy dando. Voy a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Acá hay exclusivo de Chalice, que vendría a ser de la pelea con Uchiha Madara, ya cuando está como sabio de los 6 caminos. Llegamos a la parte final amigos de este video. Vamos a decir el precio de cada Funko Pop que se encuentra aquí y empezamos de izquierda a derecha. ¿Cuánto está costando el Funko Pop Glow de exclusivo de Chalice de Guy en las 8 puertas? Según Funko App está costando $28. Este Funko a mí en su momento que lo compré, que ya salió hace unos meses, dependiendo de la fecha que se estrena el video el día de hoy, me costó, si mal no recuerdo, 70 soles. Más o menos estaríamos hablando entre unos $18 y ahora al parecer ha costado $10 más. Pero vuelvo a recalcar que como son Funkos nuevos, hay restock actualmente, podrían visitar la página de Funko y podrían encontrarlos a un precio muy módico, un precio de $15 a lo mucho, y que no es un precio muy caro. Lo curioso de esto es que el Funko de Toby, el de Uchiha Madara, que solamente brilla poco, muy poco, está costando más que este personaje de acá que tiene mucho mejor diseño. Está costando $37, lo cual me parece excesivo, ya que es un Funko que tiene un diseño y lo han usado antes en un Funko regular y le han aumentado muy pocas cosas, y eso hace que no valga la pena, ¿no? O sea, es un Funko muy caro para algo tan poco. Bueno, es lo que hace Funko para vender y así es como se maneja el mercado actualmente. Vamos a ver cuánto está costando en eBay este Funko de acá para ver si va con la coherencia a lo que dice Funko. Como podemos ver acá en pantalla, tenemos precios desde 92, 91, que sería equivalente más o menos, ¿no? A unos $23, más o menos $24. Hay un precio un poco más elevado de 127. Miren, 138 con el sticker especial. El mundo al revés. Están costando más caro con el sticker especial que con el sticker exclusivo de Chalice.
Curioso, ¿no? Pero igual no deja de ser un Funko muy lindo, pero a la vez que veo que está subiendo el precio muy rápido al parecer. Que esto es lo que estaría costando el precio del Funko de Guy, que sí está relativamente igual a lo que dice Funko Up. Y bueno, continuando, vamos a decir el precio de cuánto está costando aquí. El Guy regular, según Funko Up, está costando $13, lo cual es correcto. A mí me costó ese precio. Tipo de cambio aquí en Perú debería de ser más o menos unos 40 soles, 45 soles, que fue el precio que me costó el Funko de ahí, el regular. Vamos a hacer la comparativa con eBay para ver si es que es verdad esto. Y bueno, he encontrado acá mezclado, no solamente el regular, sino también el exclusivo. En algunas ocasiones está cómodo, en otras está un poco más caro. Como pueden ver, 73, 47, 58. Pero sí, más o menos entre unos, ¿qué será? $15, $18 estaría costando. No está costando igual que lo que dice en la página de Funko. Eso es un error, porque acá lo estamos viendo, es que está costando más caro. Y hay pocas unidades, es lo curioso. Más está el exclusivo, el Glow. Pero buscando acá entre estas 4 páginas podemos encontrar, creo yo, un mejor precio. 44 soles, un precio regular. Sí, $13, con envito, unos $15 más o menos. Pero bueno, estos vendrían a ser los precios de eBay. ¿Estás grabando? Esta es la toma número 50, 90, no sé, porque no puedes enfocar. Cuando puedes enfocar te vas a demora y no sé qué mierda. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado el contenido. Voy a estar subiendo una foto a mi cuenta de Instagram, así que también tengo Instagram, me pueden seguir por ahí. Y si les interesa de alguna forma, hay contenido más personal de las cosas que hago, así que si gustan me pueden seguir por ahí. Se pueden ver también fotos previas, historias antes de que el video se estrene aquí en YouTube. Se puede ver también por mi cuenta de Instagram, ya que ando publicando las cosas que van llegando en contenido, como las cosas que se van grabando antes de que salgan acá en YouTube. También voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque sí, también estoy en TikTok y este mismo video se va a estar subido también acá en YouTube, en Shorts y en Instagram en Reels. Así que sin más, espero que les haya gustado esta review. Puedan tomar una decisión sobre qué Funko comprar, si el regular o el exclusivo. Y no sé aún qué Funko va a seguir en el canal. No sé si una serie de anime, no sé si algo de películas, aún no lo sé. Pero espero que les guste el contenido y no se olviden también de este recuento de suscriptores que apoyan muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido. Así que dejen su like, su comentario, que eso apoya muchísimo este proyecto y nos anima más a seguir creando contenido para todos ustedes. Sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.